Lo primero que nos encontramos cuando estamos haciendo un análisis financiero son las ventas. Un primer análisis que se sugiere hacer cuando estamos analizando las ventas de una compañía es lo que se conoce como análisis P por Q o precio por cantidad, según el cual se desagregan estas ventas en el número de restaurantes. Vamos a asumir que Krebs tiene abierto, de nuevo es un ejercicio académico, no contamos con la información real de la compañía, simplemente los estados financieros históricos de 2020. Vamos a asumir que tiene 150 puntos de venta, lo que sería entonces el Q, y vamos a asumir el P, que sería entonces las ventas promedio por restaurante. Restaurante o punto de venta, que serían 1.562 millones de pesos. Luego vamos a tomar entonces acá el 2019, vamos a asumir que acá no hubo aperturas, y acá entonces tenemos 2.528, 150 puntos de venta, y tenemos las ventas promedio por restaurante 2019 antes de la crisis de salud. Vamos a tomar para el 2021 160 puntos de venta, vamos a colocar que los precios pues hayan crecido un 6% aproximadamente bianual, y finalmente entonces lo que tenemos son las ventas por restaurantes, y este análisis que estoy haciendo acá se conoce como análisis P por Q, en el que estaríamos esperando para 2021 unas ventas de 428.000 millones de pesos. Los demás líneas vamos a proyectarlas en cero, y finalmente entonces nos preguntarán cuántos puntos de venta adicionales la compañía tendrá que abrir. Más o menos, según la historia de la compañía, ellos abren 10 a 15 puntos de venta por año. Vamos a crecer en 10 puntos de venta por año. El Q y el P, que serían las ventas promedio por restaurante, pues vamos a colocarle un factor inflacionario de 3%, que sería el rango promedio de la meta del Banco de la República. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nos desplazamos acá hacia la derecha y tenemos entonces la proyección de ventas de la compañía para los próximos 10 años. El valorador de empresas, el analista financiero, finalmente entonces tiene que saber acompañar a las organizaciones en la construcción de su plan comercial, de su pronóstico de ventas, pues probablemente tenga mucho más detalle que simplemente puntos de venta por punto. Se podría incluso trabajar proyectando cada uno de los 150, 160 puntos de venta que tenga la compañía. Luego entonces ya podemos empezar a hacer un análisis vertical. Un análisis vertical entonces sería cuánto pesa el costo y cada uno de los costos dentro de las ventas, y aquí pues tenemos que por cada 100 pesos vendidos el costo de la materia prima pesa un 38,7%. Podemos utilizar ese driver como criterio de proyección. Esto incluso se puede sensibilizar más adelante, y las sensibilidades pues las vamos a utilizar, o las variables que se puedan sensibilizar. En modelaje financiero tenemos que utilizar alguna especie de color que nos permite identificar que esa variable se puede modificar más adelante. En este caso vamos a multiplicar entonces el costo de la materia prima por las ventas, y tenemos uno de los primeros criterios de proyección. Vamos a proyectar la mano de obra directa, los costos indirectos y todos los demás como variables, y para eso pues vamos a hacer un análisis horizontal. En el análisis horizontal vamos a tomar el crecimiento de los ingresos y vamos a calcular cuánto variaron las ventas con respecto al año anterior. Pues en este caso vienen distorsionadas 38%, se recuperan 82,3, 9,4, nos desplazamos hacia la derecha y tenemos un crecimiento prácticamente orgánico en precio, con crecimiento de 10 puntos de venta que se puede sensibilizar posteriormente. Vamos a tomar el costo de mano de obra y vamos a asumir que este se va a comportar exactamente igual al del 2019, con un factor de crecimiento del 12-13%, que fueron lo que se incrementaron, 14% más o menos, que fue lo que se incrementaron los dos saltos de salarios mínimos que hubo en el país. Si no me falla la memoria, sería 6 y 10%. Me desplazo acá hacia abajo, y acá cuando me desplace hacia la derecha ya tengo el costo de ventas. Puedo continuar haciendo análisis vertical por cada 100 pesos vendidos, cuántos son costos de ventas, y acá pues finalmente tengo la ponderación. Entonces tenemos 41,8, 43,2, 42 en nuestra proyección, y acá pues simplemente vamos a crecer todos estos costos y gastos como si fueran egresos variables. Entonces simplemente lo vamos a poner a crecer a la misma velocidad de lo que crecen los ingresos. Me desplazo hacia la derecha, y acá tengo cuánto voy a asumir que pesan los costos de venta
por cada 100 pesos vendidos, que en este caso sería para el 2021 en adelante un 42%. Todos variables, no voy a utilizar dilución de costos fijos, pero la depreciación, que tiene un comportamiento diferente, la voy a proyectar constante mientras termino el módulo de propiedad, planta y equipo. Tal vez ese sería el único que sea diferente. Vamos a utilizar acá como un color que no recuerde, que ese dato hay que mejorarlo más adelante. Vamos a desplazarnos para la derecha y aquí tenemos la utilidad bruta y continuamos con el análisis vertical. Con el análisis vertical, entonces, por cada 100 pesos vendidos, ¿cuánto me queda de utilidad después de restar los costos? Esta sería la definición de margen bruto. Y tenemos un margen bruto que va de 58,2, 56, 57, que sería lo que llamaríamos entonces un KPI o un Key Performance Indicator de la compañía, y es que por cada 100 pesos el margen bruto sea 57,9%. Luego tenemos entonces los gastos de personal. Para los gastos de personal vamos a asumir un crecimiento. Si la inflación es 3, vamos a asumir un crecimiento de inflación más 2 puntos, lo que quiere decir que esto nos va a ayudar un poco a mejorar margen, porque mientras los ingresos crecen un 9,4, los gastos de personal pues van a crecer en una proporción inferior. Vamos a tomar los datos de 2019 y vamos a ayudarnos de un factor de 1,13. Vamos a, de pronto tal vez un poco menor porque este sería el crecimiento de mínimos, entonces vamos a multiplicarlo por 1,10. Finalmente estos datos ya existen porque ya serían históricos. Y acá pues me desplazo para la derecha y tendría otra variable para análisis vertical, que serían los gastos de administración. Pero entonces acá vamos a tomar los gastos de administración y vamos a colocar a crecerlos. Inflación más 3 puntos porcentuales, que sería un 6%. Y el margen va a mejorar entre más puntos de venta yo abra finalmente, porque estoy utilizando lo que sería un ejercicio de análisis de dilución de gastos fijos, que no crecerían en la misma proporción. Los impuestos generalmente son el impuesto de industria y comercio, esos sí son variables. Los arrendamientos son los arrendamientos de la oficina, de nuevo crecerán inflación más unos cuantos puntos. Seguros, vamos a mirar acá cuáles son egresos variables. Los egresos variables pues serían entonces los que colocaría a crecer en la misma proporción de lo que crecen los demás. Vamos a tomar todos estos como variables porque son muy pequeños, no son muy significativos. Depreciación y amortización los desplazamos constantes. Vamos a tomar gastos de administración, entonces vamos a tomar por cada 100 pesos vendidos cuánto utilizo de gastos de administración. Eso también es un KPI. Y seguimos con el análisis vertical, en los cuales en este ejercicio estoy asumiendo que por cada 100 pesos vendidos la compañía utiliza 6,3 pesos o simplemente se va diluyendo hasta 5,2, y en los gastos de venta pues vamos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a tomar el saldo de 2019 por un factor de 1,10 y lo vamos a colocar a crecerlo en una proporción que sería la proporción variable, la misma proporción en la que crecen los costos y los gastos. De nuevo, depreciación y amortización son unos egresos que vamos a proyectar en línea recta hasta que tengamos detalles sobre la depreciación de la inversión en propiedad, planta, equipo, CAPEX. De nuevo, total gasto de ventas, análisis vertical de nuevo. Miren que en paralelo uno puede hacer planeación financiera y análisis financiero. Simplemente acá lo que estoy haciendo es un análisis vertical al mismo tiempo que voy proyectando e identificando la consistencia de mis proyecciones. Acá hay una pequeña dilución en la que los gastos de venta pesan 40, pasan a pesar 38,7, pero eso es finalmente porque la depreciación y la amortización no está creciendo en una proporción igual a los ingresos, sino en línea recta. Luego va a tomar la utilidad operacional y finalmente entonces lo que hice acá es proyectar y calcular suficiente información para tener el margen operacional. Entonces voy a tomar acá utilidad operacional dividido los ingresos, y en este caso pues lo que vamos a ver es que esta compañía tiene un margen operativo del 11,2 y en mi proyección simplemente se aumenta hasta el 14%, que creo yo que es un plan de negocio lograble. Cuando ya llegamos a la utilidad operacional, entonces parte del análisis financiero es el análisis del EBITDA. Entonces, para calcular el EBITDA, vamos a calcular los ingresos menos los costos y los gastos, excluyendo la depreciación y la amortización. Entonces, vamos a tomar los ingresos
ese ya lo tenemos acá claro. Vamos a tomar los costos, pero los costos excluyendo la depreciación y la amortización, lo que quiere decir que cuando un analista esté haciendo un análisis financiero, no solo tiene que tener ya el detalle de las notas a los estados financieros ya listos, sino que también tiene que tener en el costo el detalle abierto de la depreciación. Cuando vamos a tomar los costos excluyendo la depreciación y la amortización, entonces pues finalmente observen que no totalizo este valor que tengo acá. Entonces me desplazo acá hacia la derecha, tengo los costos excluyendo la depreciación y la amortización, y acá voy a tomar los gastos de administración. De nuevo, se asume que son los gastos gestionables, los gastos que no dependen de un cálculo contable, como es la depreciación y la amortización. Entonces, por eso construimos el EBITDA. Vamos a tomar los gastos de administración, entonces vamos a sumar esto acá, y los dos que vamos a excluir van a ser la depreciación y la amortización, de nuevo, por ser egresos contables. Observen cómo los ignoro. Me desplazo para la derecha, y acá tengo entonces los gastos de administración, y para el cálculo del EBITDA de arriba hacia abajo, únicamente nos faltaría el gasto de ventas, excluyendo la depreciación y la amortización, que sería tomar todos excepto esos dos que les estoy mencionando, que sería más este, más este, más este, más este. Valoración y manejo de modelaje financiero de Excel, yo no recomiendo utilizar la función más suma, porque nosotros vamos a necesitar en algunas ocasiones mover y desplazar algunos subtotales de arriba hacia abajo. La función más suma no nos permite hacer lo anterior. Entonces vamos a tomar acá este, luego tenemos el EBITDA, más ingresos, menos costos, menos gastos gestionables. En este caso, si todo lo hicimos bien, el margen EBITDA debe permanecer muy constante, porque no estamos desagregando o separando el crecimiento de ingresos en una proporción muy grande contra lo que están creciendo los costos y los gastos. Entonces me desplazo acá hacia la derecha, tengo el EBITDA, y finalmente acá pues puedo seguir con el análisis vertical, en el que por cada 100 pesos vendidos pues voy a mirar cuánto me queda de EBITDA, es decir, de utilidad operacional, depurado por el efecto contable de la depreciación y la amortización. Entonces tenemos una compañía con un margen de EBITDA muy bueno. Vamos a mirar y revisar que ese margen de EBITDA esté bien, no nos tiene que dar demasiado lejano del margen operativo. Vamos a mirar el margen operacional, 11,2, y vamos a revisar entonces aquí qué costo, pues, porque no me puede dar tan alto, el costo de materia prima, que usted subtotal me lo tenía que escondido, y ahora sí, 11,3, 36, y acá 13,6%, y este margen EBITDA ya sí tiene muchísimo más sentido. ¿Qué pasó en la crisis de salud del 2020? El margen EBITDA se le fue a cero, los ingresos fueron exactamente iguales a los costos y a los gastos, pero en proyecciones pues simplemente ya recuperamos el margen EBITDA y le colocamos a la compañía una meta para que el margen EBITDA llegue a 15,2%. Cuando ya tengo el EBITDA puedo calcular el indicador de cobertura de intereses. Entonces, ¿qué está pasando acá? En esta compañía, si yo comparo el EBITDA contra los intereses financieros, pues voy a tener el indicador de cobertura que me dice cuántas veces cubre el EBITDA los intereses, los gastos financieros por intereses, que son un interés de 2.400 y 2.791. En este aspecto, si nos desplazamos acá para la derecha, vamos a mirar que el indicador de cobertura EBITDA dividido intereses nos debería dar más o menos un indicador de cobertura de una estructura de capital normal, que el interés cubra 5 a 7 veces, es decir, que el EBITDA cubra 5 a 7 veces los intereses, y en este caso, como la compañía lo cubre 21,6 y este pues no es interpretable, podemos identificar que la compañía tiene una estructura de capital que está un poco lejos del óptimo. ¿Por qué lejos del óptimo? Si ustedes buscan uno de los artículos que yo escribí, ¿cuánto es un nivel de endeudamiento, cuánto es un nivel de endeudamiento óptimo de deuda? Pues una de las premisas de ese artículo es que el nivel de endeudamiento óptimo de una compañía, pues según Damodaran, una compañía que tenga una cobertura entre 4,5 y 5x, pues finalmente es una compañía que tiene una calificación de deuda, A3 o A menos. Entonces, si les interesa, pueden leer este artículo que lo tengo en LinkedIn, cuánto es un nivel de óptimo de endeudamiento para una compañía. Y en este caso tengo una cobertura de 21,6, entonces indicaría que está lejos del óptimo. Todavía no tengo este proyectado, vamos a proyectarlo de una vez.
Vamos a tomar todos los otros egresos y vamos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a proyectarlos como variables. Entonces solamente validemos que este sí esté bien. Crecimiento de ingresos, está perfecto. Y vamos a tomar entonces acá el crecimiento de los otros egresos y vamos a tomar el crecimiento de los otros, perdón, este es el crecimiento de los otros ingresos. Vamos a dispararlo constante, excepto ingresos financieros, que ese va a depender de cuánta caja dejemos acumulada en el modelo. Entonces vamos a tomar este y este se modelaría más adelante dependiendo del tiempo que uno le quiera dedicar a un ejercicio de estos. El mismo procedimiento para ingresos, para gastos no operacionales y acá, excepto los intereses que también van a tener su propia decisión de financiación según la estructura de capital. Vamos a tomar este por acá a la derecha. Este deterioro de propia planta de equipo no es recurrente. Y cuando ya tenemos los otros egresos me van a afectar el EBITDA. Entonces vamos a calcular un segundo EBITDA, que es el EBITDA ajustado. Entonces vamos a tomar otros egresos que nosotros consideremos operacionales, porque las compañías tienen en realidad dos EBITDAs. El EBITDA que parte en la utilidad operacional y el EBITDA que considera otros ingresos y otros egresos, que es el EBITDA ajustado, por lo menos acá en Colombia, que tenemos en los planes únicos de cuenta, la cuenta 53 y la cuenta 42, que tienen información bastante relevante para la compañía, lo suficientemente relevante como para no ser categorizada como otros, entre esas los gastos bancarios, las comisiones, la diferencia en cambio, los descuentos comerciales y finalmente por acá donaciones, multas y sanciones. Y acá tenemos entonces un EBITDA al cual nos faltaba restarle 2.100 millones. También puede que sea compensado por otros ingresos no operacionales que serían diversos, habría que mirar qué son, otras ventas, honorarios, servicios, comisiones e indemnizaciones, que son los que aparecen ser recurrentes. El salto entre el EBITDA normal y el EBITDA ajustado se realiza por ingresos que son recurrentes, son salida de efectivo y son variables, es decir, están ligados a la operación. Entonces, en este caso, vamos a tomar el EBITDA menos los otros egresos, más los otros ingresos operacionales y finalmente me desplazo acá para la derecha y acá, pues entonces, este margen EBITDA que tengo acá dentro del análisis vertical, pues me va a dar un segundo margen EBITDA que debe ser inferior, que es el EBITDA ajustado. Entonces vamos a tomar este y acá finalmente tenemos entonces el EBITDA ajustado que pues, me da bastante similar porque se netearon los otros ingresos con los otros egresos. El analista financiero ya tiene que trabajar sobre esa información. Entonces aquí tenemos el EBITDA ajustado y acá tenemos el EBITDA normal y acá tenemos la proyección del estado de pérdidas y ganancias. Vamos a tomar la utilidad de la compañía. Entonces vamos a mirar más o menos cuál es la tasa efectiva de impuestos que paga la compañía, es decir, paga una tasa de entre el 24 y acá pues prácticamente no se puede calcular por la pandemia. Entonces vamos a tomar más si la utilidad. Vamos a calcular la utilidad antes de ingresos, perdón, la utilidad antes de impuestos, y ahora sí, más si la utilidad antes de impuestos es mayor que cero, entonces que se multiplica por un 35% y si no cero. Y aquí, pues sin haber consultado mucha información interna sobre la compañía, pues tenemos la primera actividad, que es la proyección del estado de pérdidas y ganancias de la empresa.